acércate. Amado hermano, bienvenido a su programa Un Minuto Basta. El objetivo central de este programa es proporcionarle herramientas bíblicas que le permitan en tiempo de crisis salir adelante en lo laboral, en lo espiritual, en lo familiar, en lo ministerial. Es que en conjunto, tanto ustedes como nosotros podamos ministrarnos en la palabra del Señor. Hoy, como siempre, acompañado por Jessica. Jessica, bienvenida a este programa Un Minuto Basta. Muchas gracias y la verdad que he estado aprendiendo muchísimo en estos programas y yo te invito que hoy abras tus expectativas y creas que esto va a cambiar mucho de ti para que des más de ti al Señor, que realmente ese es el único propósito de esas herramientas. A lo mejor para usted ha sido un poquito pesado darle el seguimiento a este tema central que nos ha llevado ya varios programas, como es un manual espiritual de crecimiento para tiempos de cambio. A Jessica le ha costado mucho porque Jessica no es de tomo 1, tomo 2, tomo 3, episodio 44. Jessica es de un tema, se agota, se entiende y ella por su parte lo investiga. ¿Te ha sido a ti también como conductora de este programa difícil llevar los temas secuenciales que hemos tratado? Así como que difícil no, pero digo, hay que ver que son temas que no se trata nada más de decirlos, sino de vivirlos para poder presentarlos. Sí, yo creo firmemente que tú no puedes predicar algo que tú no estás viviendo. Pero, por ejemplo, ¿qué hace Jessica que le puede compartir a los hermanos ahorita de una manera breve, donde, bueno, hemos manejado una actitud, cuál es la actitud correcta en tiempo de adversidad en nuestra vida? Y luego, ¿qué nos corresponde hacer cuando la adversidad está en nuestra vida? Pero también, ¿qué nos corresponde como pueblo saber que no me puedo sumar a una decisión de un todo cuando yo tengo otra manera diferente de pensar? Cuando vimos cómo el pueblo reacciona ante la adversidad y luego manejamos el tema de qué es lo mínimo que nos toca hacer a nosotros frente a un problema. Y luego le sumamos la personalidad, el temperamento y el carácter. ¿Qué va a hacer Jessica para poder ir definiendo por sí misma qué debo yo cambiar o de qué debo yo aferrarme para poder hacer cambios trascendentales en mi vida? Yo creo que muchas veces los seres humanos tendemos a ver las partes que tenemos más defectos o las partes más débiles. Entonces yo aprendí que mis partes débiles, pues definitivamente, como dice la palabra de Dios, son mis fortalezas. Pero lo más importante es que puedo estar creciendo continuamente, ¿sí? Y eso, yo creo que eso es bien importante, estar haciendo un inventario continuo para poder lograr el objetivo del Señor. Sin embargo, yo les comenté en otros programas que para mí es difícil el cambio. Entonces tengo que poner herramientas, tengo que poner estrategias para lograr esos cambios. Y bueno, sabemos que los que saben dicen que todas las cosas que llegan en 21 días llega a ser un hábito. Exacto. Entonces yo, en lo personal, Martín, para poder lograr cambios, cualquiera que sea, yo tengo que tener métodos y metas, si no, no lo logro. O sea, muy bonito el programa, bye bye, cerramos un minuto. Lo quieres ver aterrizado. Sí, para poder yo hacer cambios, y esa es Jessica. Sí, porque créame que cuando estamos preparando esto antes de venir ante usted, claro que lo investigamos, lo oramos y lo manejamos entre nosotros. Lo primero que me dice Jessica es, un ejemplo, a ver, dame un ejemplo, compruébame eso, a ver, una evidencia, a ver, con tu vida, dime tú en tu vida. ¿Y lo haces para tú sentirte segura o para tú también poder entender que, porque tenemos un compromiso ante el público? Claro, y hay que ver que todo lo que decimos tiene peso, porque creo que lo estamos haciendo firmemente con un propósito divino. Ahora, yo he comentado, sobre todo en esta serie, que a mí me ha costado más porque hemos sacado un poquito la Biblia y para mí siempre me da más comodidad, ¿no? Y esa parte yo la he compartido porque creo que a lo mejor tú estás viviendo esa misma parte, que estás diciendo, bueno, esto es cuándo van a decir el versículo. Y me ha hecho entender el Señor que si no me conozco yo más, pues difícilmente voy a poder mejorar, ¿no? Claro. Entonces, a mí yo creo que de los dos me ha costado un poquito más, pero yo sí invito a que no nada más terminen el programa y ya, sino que llévense tarea, implementenla. Y si tienen que hacer estrategias como lo que hago yo, que practico algo 21 días para que sea un hábito, pues háganlo. Si es para crecer, si es para mejorar como ser humano y que te va a llevar a lograr el propósito de Dios al final del camino, pues yo creo que vale la pena. Pues entonces este tema te va a fascinar a ti y el que sigue de que es cerrando precisamente el objetivo central de su programa Un Minuto Basta. Vamos a ver hoy, Jessica, el tema Jesús trabajando con el carácter de Pedro.
en base al tema central que es el manual de crecimiento espiritual en tiempos de cambio. ¿Tú crees que no fue para Pedro un cambio tremendo de ser pescador de peces, ser pescador de hombres? Yo creo que fue... Imagínate. Sí, no, fue impactante. Y aquí la verdad que se nota la mano de Dios. Claro. Porque estamos hablando de un mundo más rudo, hay que ver que los tiempos son diferentes, entonces para mí Pedro es un ejemplo viviente de lo que hace el Señor en la vida de ¿Crees alguien. tú? Fíjate, y estas preguntas no tienen fundamento en la Biblia. Te la estoy diciendo en base a lo que hemos estudiado, por eso lo llevamos de... Es que si tú no crees lo natural, mucho menos lo espiritual. Si usted no cree lo que estamos explicando y que se puede ir a una enciclopedia o a un libro especialista en ese tema, a Google, y no cree lo que estamos diciendo, pues difícilmente va a creer lo espiritual. Pero imagínate, ¿tú crees que Pedro estaba preparado para un cambio de esa naturaleza? No. No, nadie está preparado para un cambio, por eso estamos hablando de estos temas tan comunes aparentemente y tan conocidos por todos, pero en frente a una situación, Jessica, lo que menos te viene a tu mente es mi carácter, mi personalidad, mucho menos te va a venir a la mente la palabra profética que esté en tu vida. Así es. Así que hoy vamos a ver, Jessica, que este Pedro se sujeta a un cambio tremendo. Pero ¿quién es Pedro, amado hermano? Pedro era un hombre de Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera nordeste de Genezaret, un área de pescadores. No había otra manera de vivir ahí más que de la pesca. Su nombre verdadero es Simón, al igual que su padre Jonás y su hermano Andrés, pues era pescador. Estaba casado, lo podemos confirmar con lo poco que viene en la Biblia sobre él. Pero Pedro sabía, por esta situación de matrimonio, de la experiencia y los matices que tiene la convivencia matrimonial. Debió haber tenido problemas. No lo registra la Biblia, pero estamos haciendo conclusiones en base al esquema de todo lo que conocemos como personas. No habla la Biblia de que haya tenido hijos. En ningún momento se habla. Y en el Evangelio nos refiere solo que Jesús curó a su suegra. Que tenía suegra. Tenía suegra. Eso no habla de que esté casado, pero sí habla de que Pedro vivía una vida común en aquel momento, ¿de acuerdo? Una vida estándar en aquel momento. Pero fíjate, el primer enfrentamiento que tiene Pedro, el Pedro rudo tiene un primer enfrentamiento, le cambian el nombre. Frente a una persona con ese temperamento como de Pedro, ¿qué le ha sido para él que le cambien el nombre? Yo sí creo que ha sido, le ha movido todo, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de un Pedro que lo conocemos en la Biblia, un Pedro rudo, un Pedro decidido, un Pedro arrebatado. Claro. Y aquí habla, imagínate que de la nada vengan y te digan que te van a cambiar el nombre, ¿no? Ahora, fíjate bien, la parte de la Sagrada Escritura dice que dejándolo todo le siguieron. Así es. Quiere decir que Pedro no estaba listo para un cambio tan drástico. Pero algo sí sabía él, que esta postura no iba a ser una adversidad en su vida. Y yo creo que Pedro deseaba un cambio en su vida. Entonces, lo que tú deseas con lo que tú entiendes es diferente. Pedro deseaba un cambio en su vida. No estaba preparado para un cambio, pero él sabía que él tenía que vivir un cambio en su vida. Y yo creo que eso nos pasa muy seguido a todos los que tenemos un encuentro con el maestro. Vaya, estás tú haciendo tu vida normal o estás siendo muy exitoso o estás fracasando impresionantemente y llega el maestro a tu vida y sabes qué quieres pero no sabes hacia dónde ir, ¿no? Claro. Que creo que fue el momento que tomó Pedro esa decisión. Claro. Ahora, ¿cuáles son las características de Simón? Vamos a olvidarnos de Pedro, vamos a hablar de Simón. Jesucristo no eligió a Simón por ser el más inteligente ni por ser el más culto. Que ahí es donde yo me siento mejor. Claro, esto habla de la personalidad. No era inteligente ni culto, habla de la personalidad. Estoy correlacionando, Jessica, para no perdernos con los temas que antecedieron. Simón posee un corazón impetuoso y fuerte. Eso habla de su temperamento. Simón es un hombre de arrebatos. Eso habla de su carácter. Entonces ya entendemos por qué aquello era necesario para poder ahora introspectivamente manejar y poder entender y discernir lo que viene en la palabra de Dios. Aquí hay una nota importante. A Dios no le interesan los criterios de eficacia o de calidad universal. A Dios no le interesan los estándares del hombre, la personalidad. No, a Él le interesa que tú estés dispuesto en el momento que Él te llama a hacer un cambio, hacerlo. Así es. Que eso fue lo que hizo clic con Jesús y con Pedro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo conoce Simón a Jesús? Esto lo vemos en el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículos del 40 al 42. Ya te suena más esto, un minuto basta, ¿verdad? Sí. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 a 42. Dice el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ellos andaban con Juan el Bautista primero y estaban oyendo ya también y habían seguido por ahí en algunos momentos a Jesús. Versículo 41. Es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, es decir, Andrés le trajo a Simón a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Andrés es el primero que se acerca a Jesús, va y le dice a Simón, hemos encontrado a Jesús, a este hombre, ven. Y fíjate cómo Jesús tiene una conexión con Pedro, Simón, y no con Andrés. Estamos hablando de que el que tú quieras un cambio es lo importante, no lo que los demás quieran de ti. El que tú estés dispuesto a vivir un cambio. Y esto te lleva entonces a ser una persona que demuestra tu carácter. Entonces, ¿qué vio Jesús en Pedro? El carácter. No vio ni la personalidad ni el temperamento. ¿Qué nos lleva entonces a entender esta conversación y los cambios que se viven en Pedro? Por ejemplo, le cambió su nombre. Simón será llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra, que viene en Juan capítulo 1, versículo 42. Cambió su vida. Esto lo vemos en Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se necesita tener un carácter como el de Simón para que Jesús diga, una vez vuelto, encárgate de confirmar esa fe en tus hermanos. El diablo le estaba pidiendo permiso a Dios para zarandear a Pedro. Y que dice Jesús, yo nomás he rogado por ti y que tu fe no falte. Porque sabía Jesús que faltando la fe en Pedro, ¿qué iba a hacer Pedro? Iba a regresar Desertar, sí. a su vida. Que cuántos no hacemos eso en el camino, ¿no? Por eso es tan importante entender qué tipo de carácter y dónde estamos para nosotros mismos ir viendo que no, lo hablábamos anteriormente, no es falta de fe, es que tienes que hacer cambios para que esa fe esté viva, porque si no, es una fe muerta. Claro, porque si no te conoces tú y no sabes en qué creer y no creer, difícilmente vas a interpretar que lo que tú estás viviendo es fe. No es la doctrina del pastor, ni la doctrina de la iglesia, ni la doctrina de los hermanos. Es la fe la que te acerca a Él. Entonces, ¿qué es lo que no debes perder? La fe. Ante la adversidad que sea, lo menos que podemos perder es la fe. Así es. Así se equivoca el pastor como persona, como hombre. Tu fe debe estar cimentada en el Hijo de Dios, en el resucitado. Así es. No en la persona que abre y cierra la iglesia. Y eso es, pase lo que pase, en la condición en la que te encuentres, estés donde estés, tienes que permanecer en Él. Ahora, vamos a hablar un poquito del temperamento de Pedro. Pedro es precipitado para contestar lo que le cuesta llamadas de atención. Lucas capítulo 22, versículos 33 y 34. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era arrebatado para contestar, era precipitado para contestar. Y él le dijo, versículo 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, ¿te imaginas tú la pesadez de aquel grupo de 12 en esa competencia natural que se mete uno por estar cerca del maestro y estar conviviendo? Ahora, ¿te imaginas la vida de estos hombres al ver endemoniados quedar libres, cojos caminar, muertos levantar? ¿Sí te imaginas la intensidad y el conjunto de experiencias que cada uno vivió y confrontó de manera diferente? Y eso era un estándar muy alto. Imagínate poder andar caminando al lado, claro, de Cristo, de ese Jesús, de ese Mesías. Yo me imagino que igual las emociones que había en ellos, porque es importante, digo, se nos olvida que eran seres humanos, que seres comunes,
que estuvieron viviendo todas ese cóctel de sentimientos y de situaciones personales. Ahora imagínate ante la multitud de gente que no ha comido y se acercan los discípulos a Jesús y le dicen, Señor, despáchalos temprano, ya es tarde y no hay nada que comer, y que Jesús les diga, encárguense ustedes de ellos. ¿Sí sabes? Para el carácter de Pedro y el temperamento, pues ahí te ves. O que no sabrá que no puedo. Sí, o sea, porque yo me imagino que cada quien debe ver. Claro, cada quien tenía su perspectiva. Ahora, vimos el temperamento que es arrebatado para contestar, lo que le metió en problemas o en situaciones de la dureza de Jesús hacia él, pero era precisamente ir trabajando con el carácter de Pedro. Nunca le regañó por su carácter. No. Le tuvo que educar y formar entre las parábolas y todo, porque venía otro cambio fuerte en la vida de Pedro. Y eso fue ¿no? maravilloso, el leer y el leer. Bueno, yo me identifico mucho con Pedro. Y el leer y que eran tantos defectos los que tenía Pedro. Y yo muchas veces me siento así ante mi Señor, que Él no lo criticó, ni lo marginó, Nunca. ni lo juzgó. Y siempre tuvo una palabra certera, pero nunca lo minimizó. Claro. Y ¿A ninguno? No, a ninguno. Ni a Judas. Pero vaya que si Pedro, hizo mil y una cosa y fue tan maravilloso leer que él siempre tuvo palabra certera. Así que si tú como yo te identificas con Pedro, si tú como yo eres atrabancado, si tú como yo a lo mejor no eres la persona, mi abuelo decía muy letrado, mi familia es orgullosamente de rancho, y te sientes así que a lo mejor no tienes el vocabulario más amplio. Recuerda que el que te va a recordar es el Espíritu de Dios. Así que atrévete a ser ese Pedro para que el Señor vaya guiando tus pasos y pueda lograr es una piedra que ahora, después de 2000 años, estamos viendo que lo que hizo Pedro ahora está impactando nuestras vidas. Claro, eso fue el temperamento. Ahora, el carácter de Pedro es arrebatado ante los hechos. Su temperamento le llevó a tener problemas por esa manera arrebatada de contestar y de manifestarse. Pero en su carácter vemos a un Pedro arrebatado ante los hechos. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 18, versículos del 10 a 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es decir, no puede ni tu espada ni nadie impedir lo que yo voy a vivir, porque es necesario que se viva. Pero le dio una orden y Pedro reacciona como una persona que ama a su maestro. Así es. Ese es el carácter, ¿no? Aquí lo que importa es la reacción. Las consecuencias las sabemos. Le ha cortado la oreja a este hombre, pero ¿qué ha hecho Jesús? Resuelve el problema de Pedro y le ha puesto la oreja. No le ha dicho, a ver cómo le haces. O sea, entonces frente a un accidente de tu hijo que rompe un jarrón, pues lo quiero pegado. Y no lo quiero pegado con resistol. A ver cómo pues no lo va a poder pegar. ¿Sí? Así es. Entonces, Jesús resuelve la situación de Pedro porque él sabe que es el carácter de Pedro el que necesita, como el de todos nosotros, para poder hacer en nosotros realidad su obra. La personalidad de Pedro le lleva a acompañar a Jesús en todo momento. Entonces, fíjate cómo la suma de lo bueno de Pedro son parte importante. Pedro intenta caminar sobre las aguas en el mar de Galilea. Esto lo vemos en Mateo capítulo 14, versículos del 29 al 30. En la última cena, Jesús lava los pies de Pedro en Jerusalén. Lo vemos en Juan capítulo 13, versículos del 6 a 7. Y recuerdas que Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y Jesús le contesta, es necesario que yo haga esto para que tú vivas lo que viene. Y entonces Pedro le dice, pues báñame, lávame todo. Es ese Pedro el que en verdad está ya empezando a darle importancia a su carácter sin saberlo. Aquí lo que se trata es que no seamos robóticamente nosotros, carácter, no. Tú mengua. Así es. Para que pueda espiritualmente ser uno grande, ¿no? Que de eso se trata. Pedro y Juan se apresuran a la tumba, lo vemos en Juan capítulo 20, versículos del 3 al 8, y Pedro y los demás discípulos ven a Jesús en el mar de Galilea.
cuando se les aparece y habla con ellos sobre la pesca. Lo vemos en Juan, capítulo 21, versículos del 3 al 17. Hasta ahorita te queda claro lo que estamos haciendo con el tema central del manual de crecimiento espiritual en tiempos de cambio y cómo trabajamos la personalidad, el carácter y el temperamento para ahora poder en una persona importante, no el único importante, ¿de acuerdo? Pero como una persona en la que podemos ir acomodando todo lo que en supuesta teoría de hombre hemos visto y que no tiene nada que ver con lo espiritual. Sí, porque aquí claramente al final terminamos viendo que lo que hizo a Pedro, o lo que hizo a Simón Pedro fue su carácter. Claro. Pero el permitir que Jesús fuera moldeando ese carácter para lograr el propósito de Jesús. Porque si no, no estuviéramos, no hubiera pasado lo que sucedió aquel día. ¿Tú permitirías que alguien te cambiara el nombre? Hijo, eso. Pues no, porque aparentemente es una identidad. No olvidemos que antes era José el hijo del carpintero, entonces era una parte importante tu nombre, era la manera como se te identificaba. O sea, para mí ahorita es muy fácil decir que sí, porque claro, conozco este caso, pero, claro, o sea, viéndolo del punto de vista ahí entonces, pues la verdad que no, ¿verdad? Claro. Ahora, Jesús le declara, una vez que está listo Pedro para este proceso de cambio en su vida, ya tuvo uno de pescador de peces a pescador de hombres. Y tiene a diario, por su manera de ser, tiene a diario ese roce con el Señor, pero que ninguno de los dos lo ve como algo incorrecto. Lo ve Pedro desde su perspectiva y su necesidad de aprender, lo ve como él es el maestro. Entonces vemos aquí el respeto de la figura y Jesús lo ve como el discípulo amado, como a todos los que amó, pero también ¿para qué quiero a Pedro? ¿Sí me entiendes? Que ese es lo importante aquí. Para este conjunto de carácter, temperamento y personalidad, Jesús le declara, Jessica, el designio eterno a Pedro y con este designio la salvación del mundo. Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Imagínate, le está dando a Pedro un gran papel una vez que él no esté y determina todo lo que va a suceder. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué se vivió para que Jesús diera esta encomienda a Pedro? Esto lo vemos en la declaración de Jesús sobre la vida de Pedro. Estuvo basada en una respuesta espiritual. Pedro ya no fue arrebatado para contestar. Pedro está dando una respuesta que hace en Jesús el entender que estaba listo. Lo vemos en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 17. Se acercan ellos y le dicen, oye, unos dicen que eres el Mesías, otro que eres tal persona, y Jesús, versículo 15, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le vuelve a ubicar quién es, no le dice Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este momento Jesús le está diciendo, ya no eres tú, ya no estás tú desde tu negativa de hacer las cosas a tu manera. Has menguado. Y no le dijo Pedro, le llamó Simón. Así es. ¿Sí? Ya tenía oídos espirituales, Pedro. Ya estaba entendiendo. Así es. Y con esa revelación, Jesús da por entendido que este Pedro está listo. Imagínate, importante, ¿no? Lo que puede ser el ir menguando y irle haciendo cambios en nuestra vida, cómo espiritualmente viene por añadidura todo lo que se requiere para salir adelante de un problema. En este tu minuto, Jessica, ¿qué podrás hacer tú de este resumen ya íntegro sobre lo que es Pedro y Jesús trabajando en el carácter de Pedro? Pues yo creo que si tú como yo has vivido
diferentes situaciones en la vida y hoy te da la oportunidad de querer cambiar. Hoy quedó más que claro que si tú permites que como Pedro el carácter no sea cambiado, sino sea modificado, sea medido, sea anivelado, sea estructurado, sea aplicado en el momento correcto, puede llegar a ser usado de una manera que nunca ha sido usado. Y tú me puedes decir, pero es que yo ya vi que el ciego cobró la vista, yo ya vi que el paralítico se levantó. Créeme que hay cosas más grandes que tú puedes hacer en el nombre de Jesús. Tenemos que despertarnos, ir impactando nuestro alrededor, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país, para llegar a ser hijos de naciones. Así que atrévete a hacer cambios hoy. Así es, amado hermano. Creo firmemente que la libertad en cada uno de nosotros es importante. No estamos obligados a aceptar, no estamos obligados a entender, pero sí estamos obligados a reaccionar de la manera correcta ante una situación adversa y estar preparados para un cambio, en el ámbito que sea, en lo personal, en lo espiritual, en lo ministerial. Aquí lo importante que hoy hemos aprendido con Pedro es que no se puso primero ni su carácter, ni su temperamento, ni su personalidad. No tuvo en su mente con quién pelear. Él peleó consigo mismo y entonces entendió que el amor de su maestro le podía llevar a un nivel importante de madurez espiritual. Le amamos, bendiciones. Le vemos en el siguiente programa. Pedro, un hombre con carácter. Bendiciones.